Nutrición y yo. Nutrición y bacterias intestinales. Actualmente, el patrón bacteriano de un órgano o tejido se tiene en cuenta para analizar la etiología de las enfermedades, gracias al esclarecimiento del papel de las bacterias en las alteraciones moleculares en el sistema inmune y su aporte como probióticos en el restablecimiento de los géneros bacterianos y levaduras beneficiosos en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo lactobacillus, bifidobacterias, streptococcus, Escherichia coli, Saccharomyces. ¿Cómo llegan a nosotros las bacterias? Después de más de 2 décadas, desde los primeros estudios genómicos de las comunidades bacterianas presentes en el intestino, se han explorado los principales géneros y los mecanismos complejos que están implicados en estos géneros, la posibilidad de su regulación a través del control de la expresión del llamado núcleo o core de bacterias de mayor representación en el intestino y el papel del consumo de los alimentos. Todo ello ha permitido el desarrollo de lo que por entonces se anticipaba con el término de la era de la metagenómica. Se conoce como microbiota intestinal al conjunto de comunidades de bacterias, hongos, arqueas y virus que forman parte del intestino humano y animal, tanto en la mucosa como en el lumen intestinal. La determinación de los genomas colectivos presentes se conoce como microbioma intestinal. En el organismo humano hospedero se presenta un sistema de regulación que garantiza una determinada estabilidad y convivencia simbiótica en cuanto al tipo de microbio comensal, especies, géneros, familias y filas, y cantidad de estos, conocido como mecanismo de homeostasis inmunitaria. Este sistema está destinado a mantener la estabilidad funcional en el hospedero a través del balance entre vigilancia y tolerancia en presencia de microorganismos comensales, agentes infecciosos y patógenos oportunistas presentes en los tejidos y órganos. Este sistema vincula a los factores genéticos, inmunológicos, metabólicos, hormonas, señalizadores, receptores y macroestructuras de las membranas, entre otros. Este sistema está sujeto, además, a variaciones externas del hospedero, como factores sociodemográficos, la edad y estilo en el consumo de alimentos, lo cual determina el origen y estabilidad de un determinado patrón de microbiota intestinal, beneficioso para el hospedero y para los microorganismos. Como uno de los factores más importantes en la conformación de la microbiota intestinal es la dieta que se consume, el patrón de consumo de alimentos, pues es importante evaluar la calidad de la misma a través de su valoración cualitativa y cuantitativa, es decir, los componentes que la conforman, si se encuentran en la cantidad adecuada y la calidad, es decir, los tipos de alimentos que necesita el cuerpo para mantenerse saludable. Y eso es a lo que le denominamos autoestimación nutricional. Es decir, qué consumimos, si son adecuados, si nos aportan la cantidad de compuestos que necesitamos, como proteínas, carbohidratos, lípidos, suplementos alimenticios, los que se denominan a las vitaminas, minerales que necesita el cuerpo para realizar todas sus funciones. Todo esto se organiza en determinados bloques, es decir, el desayuno, los determinados alimentos que deben conformar un desayuno ideal, una merienda ideal, el almuerzo o la comida ideal y la cena ideal. En este sentido, existen toda una serie de regulaciones propuestas por
las diferentes organizaciones que tienen que ver con la alimentación, como la FDA, y las bases de datos de alimentación que circulan o que rigen este parámetro en diferentes países, donde se recomienda cuáles son los alimentos adecuados distribuidos en estos bloques de alimentación. Este tipo de estimación ha sido de gran utilidad para los nutricionistas, por cuanto a partir de la evidencia clínica se han establecido toda una serie de rangos de aceptación en el consumo de los alimentos, todo lo cual está recogido en los requerimientos de la ingesta diaria según lo establecido por la FDA. Pero llegará el momento en que a estas evidencias deben sumarse todos los estudios y los resultados que se han obtenido en el estudio de la microbiota intestinal relacionado directamente con determinados patrones de consumo de alimentos. Es decir, a partir de los resultados que hasta este momento se tienen en cuanto a la influencia de determinado patrón de consumo de alimentos en la microbiota intestinal, se tomará también este criterio como marcador, es decir, la microbiota intestinal como marcador de los mejores patrones de consumo de alimentos. Y esto se debe fundamentalmente a que en la mucosa intestinal los microorganismos existentes que han sido incorporados a través de la propia dieta van a tener determinadas vías de metabolización de los compuestos que se encuentran en los alimentos. Así, por ejemplo, vemos cómo se pueden transformar los carbohidratos, cuáles son las diferentes vías, y en su mayoría dependen del tipo de microorganismos que se encuentra en la mucosa intestinal. Así pues, estos microorganismos pueden compartir entre ellos sus productos de degradación. Es decir, un microorganismo puede aportarle a otro tanto enzimas metabólicas que ayuden al segundo microorganismo a utilizar otros compuestos que éste por sí solo no podría hacer. Y el resultado de toda esta colaboración sincronizada le permite al humano obtener los compuestos necesarios para su propia alimentación. De ahí que sea importante que desde este punto de vista se integre a la evaluación de la microbiota intestinal como marcador también para elegir los mejores patrones de dieta a consumir. Así, por ejemplo, vamos a ver que existen un core o un núcleo de microorganismos que pueden estar presentes en el metabolismo o en el metaboloma humano intestinal. Microorganismos que están involucrados en la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son uno de los productos más importantes que esta microbiota intestinal aporta al organismo humano. Estos ácidos grasos de cadena corta se describen que están vinculados también en toda una serie de regulaciones inmunológicas que le permiten al humano incluso responder ante determinados patógenos. Estos ácidos grasos también de cadena corta están vinculados en la protección de los colonocitos ante la desregulación en estados en enfermedades como el cáncer. Por esta razón es importante que los científicos, dietistas, endocrinólogos incluyan también
en los estudios, en los ensayos clínicos, a la microbiota intestinal como marcador importante para definir los tratamientos en el caso de la utilización de fármacos, determinados patrones nutricionales beneficiosos, y esto de alguna manera continuaría aportando evidencias para mejorar la salud humana. Los compuestos bioactivos como los ácidos grasos de cadena corta afectan la función del epitelio intestinal y las células inmunitarias de la mucosa, células dendríticas y macrófagos, que se activan, y el resultado será la producción de citoquinas y factores relacionados, el ligando inductor de la proliferación y el factor de activación de las células B. Todos estos mediadores e inmunoglobulinas son importantes para mantener sano al hospedador o en estado del portador, sin desarrollar una determinada enfermedad. La IgA, por ejemplo, es parte del mecanismo de homeostasis, simbiosis o mecanismo de exclusión inmune que evita la interacción de los antígenos neutralizados, toxinas, virus y bacterias patógenas con el epitelio, lo cual contribuye a aliviar la carga funcional del sistema inflamatorio y evitar daños epiteliales. Pero la vigilancia inmunitaria del hospedero hacia la comunidad comensal intestinal no se reduce a esta primera línea de defensa. Implica además el conocimiento de una diversidad de patrones moleculares asociados a patógenos, los llamados PAN, como el lipopolisacárido LPS y otros componentes de la pared celular bacteriana a través de receptores de tipo TOL, TLR, que median la tolerancia a la microbiota, y de proteínas de dominio, de oligomerización, de unión a nucleótidos, que son mediadoras en la activación de las alfa-defensivas. Pero todos estos patrones de reconocimiento a microorganismos y reguladores de la actividad inmunitaria en el organismo humano depende de la gran variedad de existencia de microorganismos. Todos estos receptores actúan en diferentes compartimentos celulares y se sitúan en la superficie epitelial expuesta hacia el lumen, lo que está en contacto con la gran diversidad de microorganismos en la superficie de la mucosa, para promover la tolerancia y la respuesta inflamatoria saludable. Sin embargo, su activación en la superficie vasolateral de los colonocitos conduce a fuertes respuestas proinflamatorias. Esta interacción de algunos de estos ligandos microbianos presentes son los moduladores, favorables o no, de la homeostasis inmunitaria.